Vamos en este video a actualizar el concepto de gravedad. ¿Y cómo lo vamos a actualizar? Con dos conceptos bastante sencillos, y es fuerza indirecta de atracción y fuerza indirecta de resistencia o reajuste. ¿En qué consisten? A nosotros se nos dice actualmente por la física que la gravedad es una deformación del espacio, ¿cierto? Se nos dice, ay, ¿qué es la gravedad? Es una deformación del espacio. Y los científicos le huyen al concepto de fuerza, le corren a ese concepto. Dicen, no, 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 en la gravedad esto no tiene nada que ver con la fuerza. Pero vamos a ver que esto es falso. ¿En qué sentido es falso? En que si nosotros imaginamos, por ejemplo, un objeto que esté cayendo a la Tierra, si nosotros simplemente nos apegamos a que es una deformación del espacio lo que está causando la caída del objeto y que es algo entonces que simplemente se da por inercia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no basta con hablar de deformación, sino que ya el movimiento del objeto hacia la Tierra implica una fuerza. Es una fuerza indirecta, no es una fuerza como la entendía Newton, pero sí sigue siendo una fuerza, solo que en este caso sería indirecta, aunque el espacio esté deformado, o más bien, gracias a que el espacio se deforma por la masa, en este caso, digamos, de la Tierra, se genera una fuerza indirecta de atracción. O sea, cuando el objeto está cayendo, se genera una fuerza indirecta de atracción. Voy a poner un ejemplo, una analogía. Cuando vemos una cascada, el agua, nosotros diríamos que por inercia cae, pues si está arriba, cae de la cascada. Pero nosotros podemos aprovechar esa fuerza con la que está cayendo el agua, ¿cierto? O sea, ahí hay una fuerza, por lo cual se mueve el agua, aunque es un asunto que sea por inercia, en esa cascada, uno puede hacer un mecanismo para aprovechar esa corriente del agua. ¿Por qué? Porque hay un movimiento, ahí hay una fuerza. En este caso, ahí hay una fuerza indirecta operando, ¿cierto? Que nosotros incluso podríamos aprovechar con respecto a los objetos que estén cayendo. Es decir, para que haya un movimiento en esa caída, tiene que haber una fuerza. En este caso es una fuerza indirecta que está operando. No es que la masa no es que la masa tenga como unos brazos, no es que la masa de la Tierra tenga como unos brazos y esté cogiendo a los objetos y los esté jalando, pero sí hay una fuerza indirecta de atracción que, digamos, trae los objetos hacia la Tierra. Es indirecta. Yo creo que esto es muy interesante porque acá lo que estamos viendo es que no estamos negando a Einstein porque estamos dejando la deformación del espacio como un concepto válido, pero estamos también trayendo a Newton en qué sentido, en que sí hay una fuerza pero indirecta. Hay una deformación y en esa deformación se da una fuerza indirecta porque el movimiento el movimiento que de un objeto para llegar hasta la Tierra, eso implica una fuerza. O sea, eso no fue como que simplemente el espacio se deformó y ya, no. Para que haya movimiento tiene que haber una fuerza y en este caso es indirecta. Entonces miremos que es muy interesante porque estamos tomando consideraciones de Newton o análisis de Newton, pero los estamos poniendo como fuerza indirecta de atracción, no fuerza de atracción, no como que la masa, como decíamos, no es que la masa tenga unas manos y jale el objeto, pero sí hay una fuerza indirecta, y de Einstein estamos tomando el que hay una deformación del espacio, ¿cierto? Es decir, hay deformación por la masa y los objetos van a seguir esa forma
esa deformación la van a seguir los objetos, pero no vamos a negar que ahí sí hay una fuerza indirecta de atracción también, ¿cierto? Hay que saber entonces articular, hay que saber actualizar el concepto de gravedad. Sí, pues recuerda la analogía con la cascada. No podemos decir, ay, simplemente el agua cae por inercia. No, no podemos decir simplemente eso. Hay una fuerza operando que uno puede incluso traducir en energía y llevar a los hogares, ¿cierto? Y en este caso sería indirecta, ¿cierto? O sea, en este caso sería esa deformación está generando una fuerza indirecta de atracción que hace que los objetos, digamos, caigan hacia la Tierra, ¿cierto? Eso es indirecta, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque yo quiero que se note que no se ha perdido el concepto de fuerza, sino que hay que entender pues cómo queda el concepto de fuerza y queda como una fuerza indirecta de atracción. En el próximo video que haga, quiero que lo mires porque ahí voy a dejar muy explícitamente en evidencia más porque si es una fuerza indirecta de atracción. Bueno, y también tenemos fuerza indirecta de resistencia o reajuste. En este caso del espacio. Una manera fácil de entender este concepto es que si nosotros llegamos a quitar la Tierra, quiero que te imagines qué va a pasar con el espacio. El espacio no se va a quedar así. El espacio no se va a quedar con esta deformación o con esta curva. La fuerza indirecta de resistencia o de reajuste lo que hace es que va a volver o sea, tiende a volver a dejar plano el espacio. O sea, esto vuelve, ¿cierto? Dependiendo de la masa que esté aquí operando, esto va a volver a ponerse en su situación, el espacio. El espacio va a volver a ajustarse a una situación normal que incluso de acá, ¿cierto? Los científicos han descubierto que se dan ondas gravitacionales. Cuando ese espacio se está reajustando, eso genera unas ondas, ¿cierto? O sea, el espacio no se va a quedar simplemente curvado. Eso quiere decir que el espacio no es simplemente algo pasivo, sino que el espacio es algo activo en el que ocurren ciertas dinámicas como las que estamos viendo acá. Por ejemplo, acá en este momento hay una fuerza indirecta de resistencia, ¿cierto? Y entonces queda más en evidencia cuando nos imaginamos quitando el planeta, ¿qué es lo que pasa? Que esa fuerza indirecta de resistencia va a volver a buscar o a tender a mantener, ¿cierto? El espacio plano. Y esto va a generar unas ondas gravitacionales que ya son muy conocidas en la física. Entonces acá no se está diciendo nada descabellado, sino que si tú buscas, si tú te imaginas el evento, vas a ver que el espacio no se va a quedar así con un hueco, no se va a quedar curvado el espacio, sino que esa fuerza indirecta de reajuste, el espacio va a volver a buscar tomar su forma, no porque tenga una voluntad, no porque tenga una conciencia el espacio, sino por esto, porque está operando una fuerza indirecta de resistencia o de reajuste que hace que el espacio, como responde de manera activa, como es dinámico, ¿cierto? Como, digamos, entre comillas, está vivo, por decirlo así, él vuelve y busca situarse en la posición, digamos, de estar plano, ¿cierto? Aunque esto genere unas ondas gravitacionales. Entonces es muy interesante porque esta fuerza indirecta de resistencia o reajuste, no se puede negar, o sea, alguien no puede decir, ay, eso es falso, porque los físicos saben que si uno llegara a quitar la Tierra, el espacio no se va a quedar así, no es como que va a dejar el hueco ahí, ¿cierto? Sino que va a volver a reajustarse el espacio. O sea, es como el ejemplo más visual que te quiero poner acá para mostrarte cómo el espacio es activo y ahí hay una fuerza indirecta que está operando de resistencia y vuelve. Él también está operando, pero con el ejemplo que te pongo es más palpable, o sea, es más visible visualmente, creativamente, es más visible para que entiendas este concepto. Entonces ahí te dejo la actualización del concepto de gravedad con estos dos conceptos de acá sencillos.